Hola, mi querido hermano, bendiciones de Dios para usted. Es una alegría poder estar aquí y compartir con ustedes temas que nos ayuden en nuestro crecimiento espiritual. Es posible que a usted le hayan dicho o haya visto un video ahora en redes sociales de que la Iglesia Adventista es una secta que controladora. Esto es muy común escucharlo y de alguna manera nosotros somos conscientes de que nuestro mensaje, de que nuestras doctrinas hacen la diferencia en el mundo cristiano. Todo el mundo cristiano encuentra en la Iglesia Adventista casi que una opositora a sus creencias, a su vida, a su rechazo a muchos temas que están en la palabra de Dios y que son fundamentales y que los creemos porque están en la Biblia. Te digo, durante esa etapa de mi juventud, pues yo fui vegetariano hasta, como te digo, los 17, 18 años, pues dejo de ser vegetariano y vuelvo a comer carne y pollo y pescado porque es lo único que pues un adventista te permite comer, ese tipo de cosas. Entonces, durante esa etapa, pues continué siendo dentista, respetando ciertas reglas, pero cuando llego a los 18 años, como que dejo de tener, como que empiezo a tener una doble vida, porque pues ya no respetaba tanto el sábado en el aspecto de que pues tal vez pecaba mirando, porque era un pecado mirar televisión. O sea, cualquier cosa en la televisión era un pecado, considerado pecado. O sea, el sábado tenía que ser consagrado para la iglesia. Consagrado, o sea, y tú ibas a la casa y es más, no se podía cocinar en ese día, no sé si tú sabes eso, que ni se puede cocinar. Tienes que preparar la comida el viernes y que tienes que comerla el sábado. Claro, pues, claro. Así más o menos como los israelitas guardaban el día de reposo, más o menos igual. Correcto, así que pues es una religión muy controladora, muy manipuladora de parte de eso. Fíjense, mis hermanos, lo que dice este hombre que fue adventista y que dejó la iglesia porque la iglesia controla y manipula. Referente al sábado, pues es una enseñanza que se da porque la Biblia dice cómo se debe guardar el sábado. Se debe cocinar para el sábado. El sábado, la enseñanza siempre ha sido de que se dejen todas esas cosas regulares de la semana, seculares, a un lado. Pero yo quiero decirles algo, nadie está visitando las casas de los hermanos, a ver qué comen, si ven televisión, si no cocinaron o no cocinaron. No, eso es un asunto de cada uno, eso es un asunto de identidad personal. Cada uno recibe el mensaje y lo aplica como su conciencia, su deseo por hacer las cosas de la mejor manera, Dios le indique. Quiero leerles un comentario que está ahí en el video de este joven, de este hombre. Este video está titulado Entrevista a testigo de Jehová y es adventista. Él se llama Carlos Lara. Si ustedes quieren buscarlo, ahí lo van a encontrar y pueden ver lo que él dice. Aquí hay un comentario que quiero compartir. Les parece que quien escribe aquí es un primo, una prima de este hombre. Dice este comentario que ustedes lo encuentran en la caja de comentarios, y de paso hay muchos comentarios aquí que son muy positivos y otros negativos, y me alegra porque no quitan los comentarios que no les agradan, los dejan todos, que eso debe ser lo que uno honestamente debe de hacer, dejar todos los comentarios, mientras no sean comentarios groseros o algo por el estilo. Y hay muchos comentarios que dicen que mucha gente habla sin saber que la iglesia no es lo que dicen. Lastimosamente muchos escriben sin conocer, sin escuchar realmente lo que se dice y sin nunca haber asistido a un culto de una iglesia adventista. Dice, Carlos es mi primo y su razón por dejar de ser adventista no es la que él expresa. Yo siempre lo busqué para que regresara, mi tía siempre ora por él. Y escuchen esto, se alejó de la familia porque se le dejó de ayudar económicamente y se aprovechó mucho del amor y cariño de mis tíos.
El comentario largo lo voy a dejar hasta allí nomás. Quizás usted lo lea si quiere ver este video. A ver, mis hermanos, y no solo hay gente que se aprovecha de la familia para entrando a la iglesia. Muchos llegan a la iglesia aprovechándose del corazón de la hermandad, que están mal, que les ayudan. Y el día que dejan de ayudarles se van a hablar mal de la iglesia porque no les ayudan. Estamos cansados de esa situación. Pero pues es una situación en la que uno le pide al Señor discernimiento para hacerlo mejor. Así que vamos a hablar de este tema. Yo quiero darles algunas ideas. Para ello quiero comenzar leyendo un texto que está aquí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, un versículo muy conocido, el versículo 32. Dice este texto: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La verdad os hará libres. Así que hablar de una esclavitud en cuanto a la obediencia de la palabra de Dios, pues realmente dista mucho de la verdad. Ahora, mis hermanos, hay que entender una cosa. Ser cristiano, conforme la palabra de Dios nos dice que debemos de ser, no es algo sencillo. Por eso el rechazo, porque lastimosamente la gran mayoría del cristianismo no quiere comprometerse, quiere un evangelio acomodado a sus capacidades o gustos o a lo que ciertos líderes plantean, pero no a como dice en la palabra de Dios. Y realmente es que el cristiano, el Hijo de Dios, no acomoda la Biblia a sus criterios. No, la Biblia no es para que se acomode a mí. Yo debo acomodarme, debo ceñirme a lo que está en la palabra de Dios. Así que no es fácil, y el mensaje adventista pues es un mensaje que tiene un compromiso, que tiene una identidad, que tiene doctrinas particulares, doctrinas que son rechazadas por todo el cristianismo. Y hay doctrinas que son exclusivamente doctrinas que la Iglesia Adventista las ha aceptado como un mensaje de Dios, como parte del Evangelio y de lo que está escrito para estos últimos días. Así que creo que ese es uno de los motivos por qué hay tanto rechazo. Vamos a hablar un poco, y creo que aquí debo de, con la venia de ustedes, tomar un poco de mi vida personal. Yo no conocí el mensaje en la Iglesia Adventista, comencé a interesarme por el mensaje en otros credos. Y de hecho fui a varios credos, conocí algunas cosas y finalmente tomé la decisión de hacerme adventista porque vi realmente que esa doctrina era una doctrina que se ajustaba a la palabra de Dios. He dicho muchas veces que el tiempo que llevemos como cristianos no tiene nada que ver con la salvación. O sea, no es el tiempo el que nos va a dar, o la antigüedad la que nos va a dar la salvación, es la relación diaria con el Señor, constante hasta el día de nuestra muerte o hasta el final de la historia de este mundo. Así que cuando digo que llevo por lo menos 38 años en la iglesia, esto no quiere decir absolutamente que eso me hace diferente. Pero en estos 38 años, mis hermanos queridos, puedo asegurarles con toda seguridad que la iglesia no controla a nadie. Porque si hablamos de control, entonces tendríamos que decir que Dios es un controlador y que la palabra de Dios, que lo que tenemos como palabra de Dios, solo encontramos que Dios nos manipula, nos controla. No. La Biblia nos presenta un tema, nos presenta un plan de salvación. Mi elección es, ¿lo acepto o no lo acepto? Esa es la elección de cada ser humano. Por lo tanto, les doy ese testimonio y de hecho, mis hermanos, controlarme a mí, creo que tengo como esa convicción. Desde niño he tratado de ser muy independiente. Tal vez sufrí mucho en la casa con mis padres por eso. Sufrí en el sentido de que recibí muchos castigos porque siempre quería como esa independencia o quería como cierta libertad. Así que me parece
que hay muchas suposiciones, prejuicios, y cuando hablan de la iglesia como una secta que controla, que manipula. Yo de hecho no me ruborizo porque diga que la iglesia es una secta. Creo que a Pablo le dijeron allá en Hechos de los Apóstoles que era el cabecilla de una secta. Al Señor Jesús lo trataron como si hubiera encabezado una secta. Por lo tanto, creo que ganarnos el favor del mundo y el aplauso del mundo, pues sí, no es mucho pedir para una iglesia que hace la diferencia en el mundo porque tiene mensaje para este tiempo final, para una época donde el mundo necesita conocer la palabra de Dios y verdades que son verdades para el fin, verdades presentes para el tiempo del fin. Así que me hice adventista con toda conciencia de que aceptaba doctrinas que por supuesto me iban a llevar a tomar decisiones que iban a cambiar mi vida, y doy gracias a Dios por ello. Doy gracias al Señor por haberme llamado, haber tenido paciencia conmigo. No fue fácil. La verdad es que le puse dificultades a aquellos que me doctrinaban, que me buscaban, que les preguntaba. No fue fácil. Saben, hermanos queridos, que no puedo decirles a ustedes cuántas personas por mi trabajo, mi influencia, mi testimonio han llegado a la iglesia y forman parte de este pueblo. Pero puedo decirles que los que recuerdo así, hay muchos de ellos que hoy son líderes en la iglesia, son ancianos, tienen de mi familia, hermanos míos que recibieron también de mi testimonio y gracias a Dios tomaron la decisión de unirse a este pueblo para avanzar como familia en la predicación del Evangelio. Y ninguno de ellos, si les preguntáramos, si estuviéramos aquí, ustedes los controlaron o manipularon, no. Y menos hoy día. Hablar hoy día de que nos controlan, cuando no podemos controlar ni los hijos. Cuando ya son los hijos los que controlan a los padres, es como ridículo, de verdad se los digo. Tengo otro testimonio y es mis hijos. Aquí tengo a mi hija que está ayudándome en esta grabación y podría preguntarle a ellos alguna vez, la controlamos, le exigimos, la castigamos porque no hacía esto, porque no leía la Biblia o porque alguna vez dijo no voy a ir hoy al culto un sábado. Ellos no tienen que decir eso porque jamás fue así. Los animábamos, los motivábamos, pero siempre he pensado, mis hermanos, que las cosas por la fuerza no producen frutos. Nada produce frutos por la fuerza. Los frutos y la conversión de una persona cuando es algo que ella lo toma como a conciencia, puede dar muy lindos frutos para el reino de Dios, pero a la fuerza no. Y quien ha llevado a los hijos a la iglesia a la fuerza, los castiga porque no estudian la lección, porque no van a X o el programa, están realmente pues, haciendo algo que por supuesto que la iglesia nunca lo ha enseñado ni lo ha patrocinado. Ahora, mis queridos, esta es una iglesia mundial, esta es una iglesia que está en todo el mundo, más de 200 países. Es una iglesia que se ha ganado un prestigio, es una iglesia que tiene una posición en el mundo, que tiene cosas que aquellos que son sinceros y que aman las cosas buenas, las agradecen. Un sistema educativo hermoso, un sistema de salud, esas enseñanzas nuestras para la gente, mire, cuidar la salud, hacerles ver cómo estamos enfermos hoy día. Y la iglesia adventista tiene un mensaje de salud que al mundo beneficia. Así que esta es una iglesia maravillosa. Es una iglesia, llámenla en secta, llámenla como quieran. Eso no la va a hacer menos, al contrario, eso nos va a afirmar más. Cuando yo veo esos videos de aquellos que se apartaron de la iglesia, que critican, que dicen que es esto, que los controlaban, escuchaba a alguien que decía que hasta la iglesia le prohibía que afeitarse, que le prohibía, bueno, una cantidad de, perdónenme, expresiones como que eran como unas, en Colombia decimos unas bobadas, cosas que no tienen nada que ver.
son simplemente prejuicios, tratar de hacer ver mal algo que ellos saben que en el fondo que no es malo. Muchos que han dejado la iglesia, y yo quiero decirles aquí algo a ustedes, mis hermanos, muchos llegaron a la iglesia y la tuvieron como un medio. Nunca fueron realmente cristianos, nunca amaron a Dios. Fue un medio para alcanzar ciertos objetivos. Luego la abandonaron y la iglesia sigue siendo un medio porque la atacan, critican el sábado, y eso es lo que les da ahora en redes sociales, digo yo, entrada económica, porque pues todo eso tiene clientela, tiene alguien que le gusta consumir, todo ese tipo de morbo, de enseñanzas negativas, de cosas que están en la palabra de Dios, relacionadas con los mandamientos de Dios, el cuidado de la salud, el vestirse como un cristiano, el sábado como día de reposo. Así que en el fondo muchos saben que usaron la iglesia, que fue un medio y que la siguen usando como tal. También debo de darles el testimonio de personal de esos congresos extraordinarios que hemos vivido, cosas que añora uno todavía, hace 20, 30 años, unos congresos hermosos, donde se daba mucha palabra de Dios, mucha instrucción. Todavía yo añoro esos congresos que, lástima que se han ido perdiendo por muchos factores, últimamente por las pandemias, por todas estas cosas, y por situaciones que van cambiando también el mundo en cuanto al sistema económico, las redes sociales, todo esto. Pero esto es algo que uno lo añora, lo anhela. Yo amo, mis hermanos, al Señor Jesús, amo su palabra, soy un convencido de que el Señor nunca nos va a dar cosas que nos van a perjudicar, si nos ha dado sus mandamientos, sus 10 mandamientos, sus consejos son para nuestro beneficio. Siempre que dentro de una cárcel veo reflejado en todos esos que están encerrados el rechazo a la palabra de Dios, el rechazo a la ley de Dios. Por lo menos para mí esto es algo que me protege, que me bendice. Y de hecho mucha gente que ha estado en la iglesia no fueron verdaderos cristianos, fueron cristianos de doble vida, andaban en fornicaciones, en cosas por ahí secretas, y ellos saben que nunca fueron buenos cristianos, que nunca apoyaron la iglesia, ni económicamente, ni con su actividad misionera. No fueron prácticamente personas que no trajeron para la iglesia ninguna bendición. De hecho, creo que muchos hubiesen estado mejor fuera que no dentro de la iglesia, porque llegaron a la iglesia para ser poca ayuda y se fueron de la iglesia para atacarla, porque saben que esta es la iglesia y nadie ataca algo que es mentira con la hazaña como se ataca a la iglesia adventista en el mundo. Por católicos, por mormones, por testigos, por pentecostales y sobre todo por ex-adventistas, muchos de ellos resentidos, muchos de ellos llenos de cosas que nunca los dejaron ser felices. De todas maneras, entonces, quede claro que, lo digo de mi corazón, muchos no amaron a Dios. Cuando uno ama a Dios, ama a la iglesia por la que Él vino a dar su vida. Debo hablarles ahora un poco de grupos que se han apartado de la iglesia y que han tomado algunas banderas de la iglesia, pero las han llevado, ahí sí, yo debo decirlo, a ese extremo de querer controlar a aquellos que se van con ellos a formar esos grupos. Yo he tenido esa experiencia de personas que pertenecen a esos grupos, que llegan a la casa de uno para tratar también de que se una uno con ellos, y los he visto llegar a casas a destapar las ollas de la cocina, a ver qué cocinan, qué se come. Eso no se hace en la iglesia, mis hermanos. La iglesia llama a la gente, le transmite las enseñanzas y cada uno es libre de tomarlas o de no tomarlas. Por supuesto que hay algunas reglas que se deben cumplir. Y en cuanto a la alimentación, en cuanto al vestir, pero mis hermanos, todos sabemos de que todos los extremos son malos. El extremo en la liberalidad, en que ya nada es malo, todo es relativo, que no hay verdades absolutas,
y el extremo de llevar las cosas a ese punto de donde se conviertan en una camisa de fuerza. La iglesia adventista predica sobre salud, habla sobre ser vegetariano, sobre vestirse correctamente. Pero, mis hermanos, a nadie se le prohíbe que si quiere comer carnes como el pollo, carne de res, qué sé yo, pescados, algunos pescados que la Biblia dice que se deben de comer, los comen. Yo jamás en mi vida, y doy gracias a Dios, nadie puede decir que llegué a la casa a criticarse porque estaba comiendo algo que yo no coma, ¿no? Mi hermano, hay libertad. Jamás se puede decir que la Biblia diga que comer carne, pues que el que coma carne se va a condenar. Eso no lo dice la Biblia. Habla de carnes, sí, de carnes que no se deben de comer, de carnes que el Señor dijo que eran carnes inmundas y que no solamente están, vale la pena aquí que lo aclaremos, no solo están en Levíticos 11 o se le dieron a esas pautas a Moisés, ya estaban. Si usted lee la Biblia, cuando Dios mandó a Noé entrar los animales al arca, ya había una diferencia de animales limpios y animales inmundos. Así que ese es un mensaje claro en la palabra de Dios. Y qué bendición cuando nosotros cuidamos nuestra salud, cuando tomamos agua, cuando no llenamos nuestro estómago de cosas nocivas, líquidos nocivos. Y ahí sí podríamos emplear con los Éxodos 16 para decir, nadie te juzgue en comida o en bebida, entonces bebamos, comamos, que mañana moriremos. No. Dios tiene pautas y Dios anhela que nosotros entendamos que un día debemos volver a la dieta original. Así que, mis hermanos, esta iglesia es una iglesia linda. Muchos que hablan mal de ella no la conocen. Muchos que critican a Elena de White nunca han leído un libro. No han leído ni el prefacio de un libro, pero hablan de algo como si lo conocieran. Y muchos de estos videos son videos que han sido grabados con una información a medias, datos incorrectos, y entonces no es realmente, muchos no tienen una información realmente veraz. Mi hermano querido, usted que es adventista del séptimo día, siéntase seguro y no se incomode porque le digan que usted pertenece a una secta. A Pablo se lo dijeron, a Cristo lo llevaron hasta la cruz porque era cabecilla de una secta. Así que por eso lo crucificaron. Y finalmente van a haber muchos problemas con la iglesia porque la iglesia adventista al final va a marcar muchas cosas que van a hacer diferencia. Que Dios te bendiga, mi querido hermano, y no olviden, esta frase no es mía, pero se las voy a decir. La verdad siempre triunfa. La verdad triunfará. Y por más que la ensucien, que la vituperen, la verdad estará por encima de cualquier cosa humana. Que Dios te bendiga, que Dios te ayude, que podamos seguir siendo fieles del Señor. La piedra en el zapato para los incrédulos y los rebeldes, todos los fieles. Paz de Cristo para usted.